Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Una vez más, soy Roberto Rojas, analista de Quick Prime. Vamos a comenzar con esta sesión de apertura del mercado americano. En primer lugar, me gustaría ver si todo el mundo me podéis confirmar si se escucha y se ve la pantalla correctamente, ¿vale? Y podríamos comenzar una vez que, bueno, hay gente que se está conectando por lo que veo. Vamos a dejar unos pocos segundos mientras se conectan. Y por favor, si podéis confirmarme que se ve la pantalla y me escucháis correctamente, pues podríamos comenzar con el webinario de hoy, ¿vale? Vale, parece que sí que se escucha correctamente y se ve perfecto. Vale, bueno, pues mientras se sigue conectando la gente, siempre, como siempre, me gusta comenzar haciendo un pequeño repaso de la situación, ¿vale? Bueno, como siempre, os animo a que asistáis a nuestros webinarios. Tenemos diferentes webinarios gratuitos todas las semanas, aparte del webinario diario de reto del mercado, también el semanal, la estrategia de trading. En nuestra página web podéis encontrar la sección de aprender en webinarios en español, ¿vale? Podéis encontrar todas las formaciones que podáis. Os podéis apuntar, son gratuitas, ¿vale? Si no podéis asistir por cualquier casual, siempre grabamos las sesiones y lo acabamos subiendo a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Pure Prime Spanish, ¿vale? Ese es nuestro canal de YouTube. También os recomiendo que os suscribáis y aquí vamos subiendo todos los vídeos las formaciones que vamos teniendo, ¿vale? Como siempre, como os comentaba, siempre me gusta hacer un pequeño repaso a la situación actual de la apertura americana. Veamos, por ejemplo, la sesión europea. Hoy, por ejemplo, el IBEX sube un 0,24%, el DAX está subiendo un 0,41%, el Eurostoxx 0,70% y el FTSE británico 0,23%. ¿Vale? La sesión de ayer en Estados Unidos fue alcista, ¿vale? Cerró, los tres principales índices cerraron con subidas y los futuros, apertura por así decirlo, venimos, es mixta más o menos, aunque bueno, realmente el Dow Jones sube un 0,16% y el Standard Poor's y el Nasdaq, bueno, están prácticamente planos, negativo en torno a 0%, 0,01%, ¿vale? El que sí que sube también un poquito es el Russell 2000, ¿vale? Que sería el índice de las empresas de mediana capitalización, ¿vale? Em, Arrancamos la semana, vamos, esta semana estamos pendientes hoy de la comparecencia de Jerome Powell a las 18:35 de Madrid, más o menos, 6:30 más o menos de Madrid, en el cual, tras las últimas conversaciones, las últimas declaraciones que ha dado, pues parece que están retomando un poco la narrativa del gran Alan Greenspan, que también fue presidente de la FED hace ya varios años, en el cual utilizó el concepto de gestión de riesgo, ¿no? Como que la bajada de tipo de interés se venía a producir, se producía por una gestión del riesgo, por una gestión de la situación que tiene ahora mismo Estados Unidos. Esto suena mucho un poco a lo que decía Greenspan a finales de los 90, a principios de los 2000, ¿vale? También hoy hemos estado pendientes del calendario económico, ¿vale? El calendario económico hemos conocido diferentes datos de PMI preliminares del mes de septiembre, pero son datos que luego generalmente se suelen confirmar. Los preliminares suelen ser bastante parecidos a lo que se confirma después al principio de mes. En este caso, pues podemos ver aquí que conocemos los PMIs de Francia, Alemania, la eurozona y el Reino Unido, ¿vale? El premio manufacturero francés ha sido inferior al dato anterior y al esperado, 48,1%, 48,1 puntos, mientras que el premio de servicios también ha sido inferior al dato previsto, pero ligeramente superior al dato anterior, ¿vale? Entonces ambos sectores se encuentran por debajo de 50 y seguimos hablando de contracción, ¿vale? Y el repunte que estamos viendo en el sector servicios en Francia es insuficiente por el momento, ¿vale? Por su parte, Alemania. Si fijamos los datos, Alemania, el PMI manufacturero también ha sido un 48,5%, ¿vale? Ha sido también inferior al mes anterior, que fue un 49,1, y sobre todo por debajo de 50, que era la previsión actual, ¿vale? Por el contrario, el PMI servicios, sí que hemos visto una mejora en el PMI servicios los datos preliminares de él, ¿vale? El PMI servicios pasa de 49,3, dato anterior, a 52,5, superando los 49 puntos y medio que estaban esperados por el consenso de mercado, ¿vale? Es una sorpresa positiva para el sector servicios en Alemania y que compensa un poco la debilidad industrial, ¿vale? Aunque de todas formas, todavía Alemania sabemos que el sector manufacturero, la industria, es el principal motor, el principal fuerte, entonces todavía hay que tener precaución. La eurozona
Parece ser que el PIB manufacturero ha sido también de 41,5, también inferior al dato anterior y al dato previsto, ¿vale? Es decir, en la contracción pasamos del anterior a un 50,7 y ahora pasamos de expansión a contracción. El PMI servicios sí que ha sido también mejor que el esperado y que el anterior, ha sido un 51,4 el dato final, o el dato preliminar, perdón, y el PMI compuesto hemos pasado a 51,2. ¿Vale? El compuesto sí que obviamente han mejorado con respecto al 51 del mes pasado, aunque el manufacturero ha sido inferior, pero en servicios ha sido superior, entonces el PBI compuesto pues, ha superado el umbral de la contracción y bueno, pues parecemos que empezamos a tener un poco de expansión en la eurozona, ¿vale? Por su parte también hemos conocido el PMI de Reino Unido, que también es bastante importante, en los cuales los dos han sido peor de lo esperado. Los dos han sido peor de lo esperado, esto se confirma la desaceleración más fuerte de lo que esperaba el Banco Central de Inglaterra, ¿vale? Entonces esto podría influir en las próximas decisiones y en los próximos comentarios o speech del presidente del Banco de Inglaterra, ¿vale? Otra noticia que nos hemos despertado hoy, que para mí es bastante importante y es que realmente lo que está moviendo el mercado en los últimos meses es la inteligencia artificial, es que Nvidia apuesta apuesta más por la inteligencia artificial y ha llegado a un acuerdo, alcanza un acuerdo con OpenAI, ¿vale? En el cual un potencial inversión de 100.000 millones de dólares, ¿vale? Realmente se ha anunciado un acuerdo entre ambas compañías para construir infraestructura de inteligencia artificial con al menos 10 gigavatios de potencia, ¿vale? Gracias a una inversión que podría alcanzar los 100.000 millones de dólares, ¿vale? Por tanto, este proyecto en principio arrancaría para el año 2026, es decir, para el año que viene, y bueno, pues se orienta sobre todo en el desarrollo de una superinteligencia artificial, ¿vale? Entonces, de intentar alcanzar la inteligencia artificial general, ¿vale? Entonces, bueno, esto obviamente apoya y refuerza al sector tecnológico y a la inteligencia artificial, que realmente es lo que está moviendo el mercado en los últimos meses y los últimos tiempos, ¿vale? Que es el principal motor del Nasdaq y del Standard Poor's. También hoy es importante que al cierre de mercados conoceremos los resultados de Micron, ¿vale? Estaremos atentos y mañana lo comentaremos probablemente en el informe de mercado para todos nuestros clientes, ¿vale? Entonces, eso es un poco el resumen que hemos tenido antes de la apertura de mercado, es decir, antes de lo largo de la sesión. Creo que son noticias bastante importantes. Y ahora vamos a pasar un poco a analizar la MetaTrader. De manera rápida vamos a analizar los principales productos, ¿vale? Un segundo que abra la plataforma. Perfecto, ¿vale? Y vamos a continuar analizando un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿vale? Vamos a comenzar con el eurodólar, ¿vale? Que el eurodólar ha sido uno de los grandes protagonistas de la volatilidad después de la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal la pasada semana de 0,25 puntos básicos, de 25 puntos básicos, en el cual vemos cómo el eurodólar, tras conocerse la noticia, bueno, pues tuvo un repunte bastante fuerte, de hecho marcó máximos anuales y desde entonces, bueno, pues como comentábamos la semana pasada, el eurodólar durante los últimos, el último mes, desde mediados de agosto, comenzó un movimiento alcista, ¿vale? Siguiendo este canal que, como vemos, ha estado respetando bastante bien, pese a que ha tenido rupturas momentáneas, ¿vale? Aquí y aquí, pero siempre se está moviendo dentro del canal, ¿vale? Actualmente el canal está llevando al eurodólar a superar la resistencia anterior que tenemos aquí marcada, este nivel de resistencia, sobre resistencia, que es bastante importante, en torno a 1,17,875 puntos, ¿vale? Y ahora estamos cotizando por encima. Mantener este nivel de soporte y la banda baja del canal alcista, ¿vale? Podríamos encontrar un buen soporte, un buen apoyo para buscar intentar superar la zona de 1,18,291, que sería la resistencia principal, ¿vale? Y a partir de ahí ya buscar la zona alta del canal. Entonces, por el momento vemos que el dólar está dentro del canal, vemos que el estocástico va cogiendo poquito a poco fuerza después de haber rebotado en estos mínimos, de haber en el soporte, que como comentábamos el jueves pasado, ¿vale? Comentábamos que después de esta volatilidad era lo más probable que el precio buscase este nivel de coincidencia, este nivel de soporte en la banda baja y vemos cómo lo ha respetado, porque tenemos el soporte del canal y el soporte de este nivel de precios que tenemos marcado hace ya bastante tiempo, ¿vale? De hecho, si no falla la memoria, si pasábamos a H1, digo, perdón, H1, al gráfico diario,
podríamos ver que esa zona coincidente de soportes que estábamos contando anteriormente también era su zona coincidente con la media de 18 sesiones, ¿vale? Que es la media blanca, ¿vale? Y vemos cómo se apoyó claramente en esta zona, esta vela verde, ¿vale? Y desde ahí hemos empezado un impulso alcista, ¿vale? La vela roja sería del pasado viernes, esta vela verde sería de ayer lunes, y vemos cómo el viernes paró la hemorragia, la caída del dólar después de la volatilidad generada por la decisión de la Fed, se apoyó en la zona baja del canal, en el soporte y en su media de 18 sesiones, ha hecho un suelo bastante importante y estamos recuperando ciertos niveles, los niveles perdidos en las últimas, bueno, en la semana pasada. ¿Vale? Entonces vemos cómo el precio pues parece que se va recuperando y es importante que mientras mantengamos este nivel de soporte que tenemos aquí señalado, el sentimiento sigue siendo alcista en euro dólar y podremos seguir funcionando dentro de este canal. ¿Vale? Otro de los pares protagonistas ha sido también la libra dólar, ¿vale? Vemos como también en este caso hemos visto una apreciación durante las últimas, después de publicarse el dato de tipo de interés en Estados Unidos, después de desconocerse la decisión de tipos, vemos como el dólar se ha apreciado, vemos una caída de la libra dólar, si la dólar cae es porque el dólar se aprecia. Y bueno, pues vemos cómo el precio cayó por debajo, no consiguió mantener la ruptura de este nivel de resistencia, ¿vale? Que teníamos aquí señalado de este nivel, uno, dos, tres, cuatro toques que han tenido, rompió, ha hecho el pullback, no ha conseguido mantenerlo y cayó por debajo, ¿vale? Entonces, hemos marcado este mínimo y el precio se está recuperando. Si pasamos al gráfico diario, podemos observar que esa zona donde se ha tenido el precio, a ver, voy a intentar colocar un poco el gráfico mejor. Esa zona donde se ha detenido el precio es la zona coincidente con sus medias móviles, ¿vale? Que actúan como principal nivel de soporte, ¿vale? En las medias móviles están aguantando al precio en esta zona y es si realmente conseguimos mantener este nivel, que bueno, también podríamos decir que se ha acercado a su línea de tendencia alcista, ¿vale? De largo plazo, que es la tendencia que tenemos aquí señalada, ¿vale? Que es una línea de tendencia bastante clara de la libra dólar. El precio, aunque no haya a tocarlo, sí que podríamos decir que se acerca a la zona, podríamos decir que la influencia del soporte se ha visto ahí y podríamos formar un nuevo impulso en el cual nos podría llevar a intentar superar de nuevo esta zona de resistencia marcada, ¿vale? Que tenemos aquí, esta línea de tendencia, perdón, esta línea horizontal de resistencia y realmente conseguir mantener por encima el precio por encima de este nivel nos abriría las puertas a buscar un impulso alcista hasta los máximos anuales que tenemos aquí marcados en esta zona, ¿vale? Entonces, es muy importante que vigilemos cómo va a evolucionar el mercado en las próximas sesiones y ver si esta semana el precio es capaz de recuperar el terreno perdido con las caídas de la final de la semana pasada y mantenerse por encima de este nivel de soporte-resistencia. En este caso sería resistencia, pero que actúa como nivel de soporte externo, ¿vale? Si conseguimos mantenernos por aquí encima, si el precio continúa con este rebote, de hecho podemos ver que vamos a ir viendo cómo va a ir quemando niveles de Fibonacci, ¿vale? Vemos que ahora mismo estamos en un retroceso de la caída del 23,6 que ya la ha superado, buscando el 38,2. Si seguimos recuperando estos niveles de Fibonacci, el precio podemos encontrar, bueno, pues podríamos encontrar una buena base para buscar un impulso alcista. Mientras no perdamos este nivel de tendencia, ¿vale? El sentimiento a largo plazo la libra dólar sigue siendo alcista porque la depreciación del dólar se sigue preveyendo en función de las posibles futuras bajadas de tipo de interés que se puedan ocurrir de aquí a final de año. Estaremos atentos ahí, pues, sobre todo a las palabras de Jerome Powell, porque, bueno, según lo que diga ahí, pues podremos intentar vislumbrar un poco hacia dónde puede ir su política de la Reserva Federal en las próximas semanas y los próximos meses. Si pasamos a los índices, ¿vale? Al Standard Poor's, en este caso, vemos cómo los índices siguen claramente con su tendencia alcista, siguen marcando prácticamente máximo histórico tras máximo histórico y vemos cómo sigue funcionando este canal que tenemos aquí marcado desde hace ya varios días, ¿vale? Esto es un gráfico de H4 y tenemos este canal que comenzó a finales de agosto. ¿Vale? Todo el mes de septiembre vemos cómo el precio ha sido moviendo dentro de este canal, ¿vale? Y ahora mismo estamos en la zona alta del canal y bueno, si vemos aquí tras marcar máximos, bueno, estamos aquí un poquito, movimiento lateral, ¿vale? Estas últimas velas son bastante laterales, pero bueno, sería bastante normal porque, bueno, la subida está siendo bastante espectacular y sobre todo podemos aliviar un poco la sobrecompra acumulada que vemos en el gráfico de H1, ¿vale? Vemos como un poco el MACD se va aplanando, va perdiendo un poquito de fuerza, pero sigue entrando en el positivo, pero el estocástico, bueno, vemos que estamos en sobrecompra,
se va apoyando en su media de 18 periodos, ¿vale? Que sería su actual primer nivel de soporte. Y bueno, pues este movimiento lateral podría ser, o una pequeña corrección, podría ser bastante positiva de cara al futuro para aliviar un poco la sobrecompra, que el mercado respire, porque obviamente no podemos subir como si esto fuese un ascensor solamente para arriba, también tendremos que tener algunas pequeñas correcciones. Vemos que aquí estamos generando una resistencia bastante importante, ¿vale? Vamos, de hecho, vamos a señalar, si me permite, vamos a señalar esta zona que sería sus máximos históricos, ¿vale? Esta zona de resistencia. Vamos a ver cómo se comporta el precio en las próximas sesiones. Bueno, en la sesión de hoy veremos si es capaz de superarlo. Pero vamos, vemos cómo este movimiento lateral, ¿vale? Es un rango bastante pequeñito, bastante estrecho. Y bueno, pues veremos cómo funciona el mercado. Pero vamos, que vemos que obviamente en niveles como en un gráfico de H4, la sobrecompra acumulada sigue creciendo con fuerza. El MACD bastante también, aunque ha reducido un poco el nivel de esta zona de aquí, pero bueno, vemos que sigue manteniendo bastante fuerza. De hecho, hasta ahora y poquito a poco sigue creciendo. El gráfico diario, pues bueno, vamos a ver que en la sobrecompra también se sigue mostrando, se sigue viendo. En las medias móviles muy cerca de 18 periodos cerca del canal, sería siguiente nivel de soporte, apoyando con la pendiente la fortaleza de la tendencia. Y bueno, pues vemos como el MACD en que poquito a poco sí que va descendiendo, poquito a poco descendiendo. Ahora parece que va a tomar un poquito de fuerza en las últimas sesiones, sobre todo después de la decisión de tipos de la Reserva Federal. Obviamente, como comentaba la semana pasada, la decisión de tipo, la baja de tipo de interés beneficia, en teoría, a las empresas porque, bueno, la financiación se llama barata, entonces habrá más liquidez y, bueno, pues podrán incrementar mercados financieros que suelen ver, sobre todo las renta variable, se suele ver beneficiado de las bajadas de tipo de interés y más si se prevé que haya otra bajada de aquí a final de año como tal y se comentaba en las actas de la Reserva Federal la semana pasada, ¿vale? Por su lado, el Nasdaq, vemos que sigue un movimiento similar muy parecido al Standard Poor's, marcando prácticamente máximo tras máximo, continuando dentro del canal. La tendencia sigue siendo alcista, estocástico sobre compra, MACD con fortaleza, y vemos que está haciendo el mismo movimiento que tenemos aquí. Lo vamos a ver en H1 mejor. El movimiento lateral, tras marcar estos máximos, vemos que se sigue apoyando, está haciendo el mismo que el Standard Poor's, apoyarse lateralmente, un movimiento lateral para apoyarse en su media de 18 sesiones. De hecho, vemos este MACD prácticamente, si vemos un gráfico en H1 del Standard Poor's, vamos a ver que es prácticamente igual lo que está haciendo. Vemos este MACD decreciente apoyándose aquí, ¿vale? Y el estocástico en sobrecompra. Si pasamos al Nasdaq, podemos ver que tenemos la misma situación, ¿vale? Entonces vemos que la correlación entre ambos índices es muy grande porque principalmente ambos índices están los siete magníficos, las grandes siete empresas que están mandando en los mercados en los últimos años, están tirando del mercado, todos en inteligencia artificial, no solo inteligencia artificial, sino también las tecnológicas en general, y bueno, pues vemos cómo está haciendo un movimiento muy similar, ¿vale? Está haciendo un movimiento muy similar y bueno, vemos que el análisis que estamos haciendo para Standard Poor's nos vale igual para el Nasdaq. El que ha llevado un momento un poco diferente, ¿vale? Porque va con un poquito, aunque sigue también marcando máximos, pero va con un poquito de retraso con respecto a los otros índices, es el Dow Jones. El Dow Jones sí que le costó romper, bueno, no lleva tendencia alcista tan clara como, bueno, las lleva tendencia alcista clara, pero lo ha comenzado posteriormente a lo que hicieron los canales, lo que hicieron tanto el Nasdaq como el Dow Jones, y con la pendiente ha sido un poquito más suave. Vemos que la pendiente en el Nasdaq y el Dow Jones nos metemos, vemos que la pendiente es muchísimo más elevada, esto más de 45 grados, en 75 grados fácilmente, ¿vale? Mientras que el Dow Jones tiene una pendiente un poquito más de 45, de 30 a 45 grados, es decir, tiene una pendiente más suave, pero sí la tendencia alcista es bastante clara y vemos que va marcando máximo tras máximo, ¿vale? En este caso, no vemos que está haciendo la corrección lateral que estaba haciendo los otros índices americanos, pero bueno, podemos observar que la situación técnica es muy similar dentro del canal, estocástico en sobrecompra, MACD creciendo tanto en H1 como en H4 y como en diario, ¿vale? Entonces vemos que realmente la tendencia, el momento en el mercado es bastante alcista, bastante claro. Vemos que tras romper por fin esta resistencia, el precio, bueno, pues hizo el pullback, se apoyó en su media 18 y desde aquí entró en el canal alcista que seguimos ahora. Y mientras el precio no rompa la banda baja, bueno, tanto en el Nasdaq, en el Dow Jones y en el Standard Poor's, mientras no perdamos la banda baja del canal lateral, del canal alcista, que justamente siempre está seguida por su media de 18 periodos, la tendencia sigue siendo alcista, el sentimiento alcista y bueno, pues obviamente
aunque podemos encontrar correcciones que serían sanas, probablemente sería bastante sanas al encontrar correcciones, mientras no rompamos esos niveles de soporte, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, ¿vale? Si pasamos a los stocks lo llevamos comentando varias semanas, sigue en su rango lateral, pero por fin ya parece que va a conseguir romper en la zona alta de este rango lateral que lleva siguiendo pues prácticamente desde comienzos de abril. Como comentaba la semana pasada, ya había hecho un suelo aquí, este soporte, lo vemos aquí claramente, ya hizo un fallo de canal, ya no tocó, como hemos visto aquí, zona banda, banda alta y banda baja, ya tras el último intento de ruptura de la banda alta, el precio se quedó a mitad de recorrido, ya no consiguió llegar a la zona baja de este rango lateral y comenzó una tendencia alcista que se ha ido apoyando sucesivamente en su línea de tendencia alcista que tenemos aquí, de corto plazo, en H4 lo vamos a ver mejor, se ha ido apoyando sucesivamente y ya parece que está rompiendo y que porque su media móvil de 18 periodos va a romper al alza este nivel de resistencia, ¿vale? Si finalmente conseguimos romper este nivel de resistencia, confirmar esta ruptura, sí que tendremos prácticamente vía libre a buscar los máximos anuales, ¿vale? Que tenemos los máximos anuales que marcamos el pasado mes de marzo, ¿vale? Entonces, en Eurostoxx podríamos estar en un momento bastante interesante de cara a las próximas sesiones de buscar la zona de máximos, veremos cómo se comporta el precio en esa zona, si finalmente es capaz de romper ese nivel y marcar nuevos máximos o, por el contrario, hacer alguna corrección del precio por algún rebote, ¿vale? A la baja. Pero bueno, esto ya, sobre todo, es lo importante hoy, es ver si finalmente conseguimos cerrar la sesión de mañana por encima de este nivel de resistencia del rango lateral, ¿vale? El DAX es otro índice que a mí, como os comentaba en las últimas sesiones, me preocupa bastante. Es el que técnicamente tiene peor vista, por así decirlo. De hecho, como os comentaba, mientras el precio no sea capaz de superar y de recuperar este rango rojo de este momento lateral, el sentimiento del sesgo sigue siendo bajista. Si nos metemos en el gráfico de oro, lo vamos a ver mucho más claro, ¿vale? Después de una tendencia alcista bastante clara, marcando máximos históricos. El precio ha entrado en un momento lateral muy fuerte, muy marcado, pero en dos fases diferentes. La primera fase, en la que estábamos entre la banda verde y la banda roja, momento lateral normal, pero con sesgo alcista, tendencia sigue siendo alcista, pero ya después de haber marcado este triple techo que tenemos aquí, ¿vale? La tendencia es claramente bajista en el medio corto plazo, tendencia bajista que comenzó el 15 de agosto, ¿vale? Vamos a ver que este es el último mes, el 15 de agosto y progresivamente, poco a poco, no solamente ha ido perdiendo niveles, sino que cada vez se ha quedado ya trabajando, es decir, no perdido solamente la banda roja y ha ido perdiendo nivel de precio, sino que ya se ha quedado establecido entre la banda roja y la banda naranja. La banda naranja, que es este nivel de resistencia que ha actuado como soporte importantísimo durante prácticamente todo el año, ¿vale? Entonces, la pérdida de este nivel de soporte sí que abre las puertas a una mayor corrección hasta este nivel de aquí, en torno a los 23.000 puntos, y la pérdida de eso sí que abriría las puertas a una corrección en busca de su media de 200 periodos, 200 sesiones, que sería su media principal, su soporte principal, ¿vale? En H4, como podemos observar, el precio ha peleado esta zona, ¿vale? Ha intentado perder el precio, lo ha mantenido, pero bueno, vemos el rebote y vemos como su media de 200 en H4 ya está por debajo, ¿vale? Y esto es muy importante, está por debajo de la franja roja. Entonces, ahora mismo ya no tenemos solamente esta resistencia, tenemos dos resistencias. Su media de 200 en H4 y la franja roja, ¿vale? Y luego, superar esa franja roja nos tendríamos que llevar a enfrentar a esta tendencia bajista. Entonces, hay tres resistencias bastante importantes en el DAX de cara en corto o medio plazo para intentar retornar la tendencia alcista, que bueno, que claramente, en mi opinión, ya el momento lateral que estamos teniendo ya empieza a tener un sesgo bajista, ¿vale? La ruptura de este rango lateral y de este soporte naranja podría abrir las puertas a una corrección mucho mayor. Por último, como de índices, el último índice que vamos a ver es el IBEX 35, que es uno de los protagonistas de este año, ¿vale? Como podemos observar, el IBEX 35, el índice español, que la tendencia alcista es bastante clara también, marcó máximos anuales en esta zona de precios, en torno a los 15.000, bueno, vamos a marcarlo 15.465, ¿vale? Ha hecho un doble techo en esa zona prácticamente, y cuando ha hecho el doble techo, el precio ha retrocedido hasta el 50% prácticamente de Fibonacci.
¿vale? Hasta este punto de aquí. No llegó al 50, pero se quedó en la zona cercana. Ahora mismo está recuperando niveles y sí que es cierto que la tendencia alcista sigue siendo a largo plazo bastante clara. Las medias móviles en H4 se están acercando, pero todavía no se han cruzado, no se han cruzado a la baja. Y la media móvil 200 en H4 sigue bastante lejos, ¿vale? Que sería, por así decirlo, el soporte principal a largo plazo de la tendencia alcista. Si vamos al gráfico diario, podemos observar que actualmente el precio se está apoyando, y vamos, es que sea un poquito pequeño, voy a poner un poquito más grande. Vemos como el precio, tras este doble techo que tenemos aquí, que hemos marcado, ¿vale? Vemos como el precio se está apoyando en su 38,2% de Fibonacci y su media de 18 sesiones, su primer nivel de soporte, ¿vale? Entonces, este nivel es importantísimo que el precio lo mantenga, ¿vale? Porque si consigue mantenerlo, podríamos formar un buen suelo para un nuevo impulso alcista, ¿vale? La pérdida de este nivel abriría las puertas, claramente. Yo creo que más que al 50, romperíamos el 50. No te digo con facilidad, pero con bastante seguridad para buscar el 61,8% de Fibonacci retroceso, ¿vale? Que es su media de medio plazo, ¿vale? Ahí que la zona sea coincidente. Entonces, es muy importante que mantengamos este nivel para intentar formar un suelo para un nuevo rebote en busca de los máximos, que en este caso ampliarlo hasta aquí, ¿vale? Para que tengamos ahí marcada la zona. Y la pérdida de este nivel abriría las puertas prácticamente al 61,8% de Fibonacci de descenso, de retroceso, ¿vale? Entonces es bastante importante que estudiemos cómo va a evolucionar el mercado en las próximas sesiones. Vamos, y la tendencia, el sentimiento por el momento, la tendencia sigue siendo alcista, bastante clara en el mismo sentido, ¿vale? Y por último vamos a hablar del oro, que el oro sigue marcando máximos históricos tras máximos históricos, es el gran protagonista de este año, es probablemente uno de los grandes también beneficiados por la caída, bajada de tipo de interés, ¿vale? En Estados Unidos, un dólar más barato, que favorece también a las materias primas, ¿vale? Entonces, el oro, vemos que la tendencia alcista es bastante clara, vamos superando los niveles y como siempre digo, si el oro sigue subiendo con fuerza, ahora mismo este mes sube un 9,75%, si el oro sigue subiendo con fuerza el oro y los índices también suben con fuerza y las acciones, la renta fija también está también marcando los niveles, cada vez sigue subiendo. Hay que vigilar porque en los tres mercados no pueden estar alcistas a la vez, ¿vale? Y bueno, esto lo iremos contando en las próximas sesiones. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir y si tenéis cualquier duda, pues no dejéis de contar con nosotros, ¿vale? Un saludo y buenas tardes.